La ruta de la seda por mar. Arabia feliz. El Yemen es una de las más antiguas regiones habitadas de la Tierra, pero es muy poco conocido, hasta el punto de que muy poca gente podría situarlo en el mapa. Según la leyenda, Sem, hijo de Noé, fundó la ciudad de Saná, en el interior del Yemen, mucho antes del nacimiento de Cristo. Se trate de una leyenda o de una verdad, sí es cierto que la historia del país se remonta a los principios de los tiempos civilizados. Las primitivas civilizaciones florecieron gracias al comercio y en particular al control del incienso y la mirra que crecían alrededor de las costas meridionales de Arabia. El reino más importante era Saba, que fue fundado alrededor del año 1000 a.C. El Antiguo Testamento describe la visita de la reina Balquis de Saba a su vecino el rey Salomón. La reina de Saba, como ha llegado a ser conocida, fundó su imperio en Marib, que estaba en el tramo sur de la ruta del incienso. Viajó al norte para fortalecer las relaciones comerciales con el rey Salomón. Marib era una próspera zona agrícola por derecho propio. La árida región se volvió fértil en el siglo VIII a.C. tras la construcción de una gran presa que atravesaba el Wadi, que fluye entre las montañas de Balak al-Kibli y Balak al-Aswad. Esta notable hazaña de la antigua ingeniería, construida con roca de lava y piedra caliza, fue creciendo en el transcurso de los siglos hasta que llegó a alcanzar más de 16 metros de altura y ayudó a regar unos campos que mantenían una población de más de 50.000 habitantes. Originariamente se pensaba que este lugar había sido ofrecido a la reina de Saba, pero las excavaciones arqueológicas indican que fue construido en el siglo V a.C. y que en un principio se conoció como Aqwan, que significa Templo del Refugio. Arqueólogos americanos trabajaron en esta zona desde 1950 hasta 1952, cuando la hostilidad local contra el proyecto les obligó a abandonar el trabajo. Desde entonces, el desierto ha reclamado para sí gran parte del lugar y solo resultan claramente visibles los 5 pilares de la luna. Los habitantes locales siguen llamando a la zona el trono de Balquis, a pesar de que los arqueólogos mantienen que los pilares fueron construidos en honor del primitivo dios yemenita del sol, Al-Magad, mucho antes del nacimiento del Islam y de la reina de Saba. Los antiguos reinos yemenitas crecieron a partir de una economía agrícola, pero los poblados situados a lo largo de la ruta comercial que corría desde el mar de Arabia hacia el norte, hacia la Meca, Amán y Bagdad, se convirtieron rápidamente en centros de riqueza y poder. En su desarrollo fueron esenciales los productos aromáticos, el incienso y la mirra, que eran apreciadísimos en todo el mundo civilizado por el olor que desprendían al quemarse. Unos jeroglíficos egipcios que datan del siglo XI a.C. han informado a los arqueólogos de que grandes caravanas de camellos transportaban los bienes desde el puerto marítimo de Quana, al sur del Yemen, hasta la ciudad de Asuán, en el Nilo, 2000 kilómetros al norte. Los productos aromáticos tuvieron un gran valor ritual y se valoraban tanto como el oro desde los tiempos de los antiguos egipcios hasta los romanos. A medida que la demanda de incienso y de mirra aumentó a través del Mediterráneo, el comercio en general floreció por toda la península de Arabia. Las especias y las piedras preciosas llegaban a Cana desde la India, mientras que el marfil y el oro llegaban por barco desde el este de África, atravesando el Mar Rojo hasta el puerto de Al-Muja.
La situación de los antiguos reinos en el cruce de dos grandes rutas comerciales marítimas originó prósperas e influyentes sociedades. De hecho, los primitivos comerciantes del norte creían que todos los bienes preciosos eran originarios del sur del Yemen. Hasta que el navegante portugués Vasco de Gama descubrió la ruta hacia la India bordeando el Cabo de Buena Esperanza, el eslabón para el comercio por barco que unía el norte de África y Europa con la península de Arabia era el río Nilo y el Mar Rojo. El imperio sabeo-yemení prosperó y la leyenda nos cuenta que Menelik, que era el hijo del rey Salomón y de la reina de Saba, se convirtió en monarca de Aksum, la Etiopía actual. Los afortunados destinos de Yemen y Etiopía han decaído espectacularmente. Entre los dos países existe solo el comercio más elemental. Los romanos llamaron a estas tierras Arabia Felix o Arabia Feliz a causa de las riquezas que encontraron. Tristemente, Etiopía padece ahora graves problemas económicos y un hambre terrible. El antiguo puerto de Al-Muja o Moca, como es conocido en Occidente, es representativo del declive de la región. Bajo el reinado de los Himyaries en el siglo I, el puerto prosperó como punto de transbordo entre Europa y la India. Por consiguiente, estaba controlado por toda una serie de intereses. En 1616, un viajero holandés, Peter van der Broek, vio una caravana de 1000 camellos en Al-Muja, cargados de bienes de procedencias tan remotas como Venecia y la costa oeste de la India. Entre los productos había café de cultivo local, que empezaba a hacerse popular en Europa. Al cabo de 2 años, tanto los ingleses como los holandeses habían construido en el puerto fábricas para el procesamiento del café. Durante estos años, el Yemen tuvo prácticamente un monopolio mundial de la producción de café, hasta el extremo de que Moca sigue usándose todavía como nombre de marca. A principios del siglo XVIII, la planta fue sacada clandestinamente del país y trasplantada a lugares como Java y Brasil, comenzando el declive de Al-Muja. El golpe de gracia llegó en 1839, cuando los británicos tomaron el puerto de Adén, en el mar de Arabia, lo que quitó a Al-Muja el resto del comercio. El Yemen ha sido siempre un lugar de rápidos cambios, pero particularmente en el transcurso de los últimos 20 años. Sus gentes están ahora repartidas entre 3 países independientes: el oasis de Nairán y la región de Asir, cerca de Arabia Saudí. Yemen del Norte, que es la zona del territorio más occidental, conocida como República Árabe del Yemen, y Yemen del Sur, que se llama República Democrática Popular del Yemen, y que, según su gobierno, es el primer y único estado marxista árabe del mundo. Pero la separación no es nada nuevo. La tierra habitada por los yemenitas nunca ha sido realmente un estado único. A 150 kilómetros de Al-Muja tierra adentro está la antigua ciudad de Hibla, en la región de Ib. La mayor parte de esta región está a 1500 metros por encima del nivel del mar, y durante el monzón del sudoeste, entre mayo y septiembre, las montañas reciben la mayor parte de las precipitaciones anuales. En la temporada húmeda puede caer hasta 1,5 metros de agua de lluvia, lo que da origen a la enormemente exuberante zona a la que los yemeníes llaman la provincia fértil. Todos los cultivos imaginables se dan aquí, desde dátiles y maíz hasta café y uvas. El constante suministro de agua asegura buenas cosechas, y algunos cultivos se recogen hasta 4 veces en un año. La provincia de Ib ha sido la despensa del Yemen durante miles de años. Sus productos ayudaron a financiar la expansión de los primitivos reinos, que cambiaban sus excedentes por bienes de lujo como el oro y el marfil. Unos campos llanos, en bancales, cortados en la montaña, demostraron ser el método más eficaz para el cultivo por una serie de razones. En primer lugar, exponían la máxima extensión de tierra al sol y a la lluvia, pero además el sistema de bancales conservaba el agua y reducía la cantidad de mantillo que arrastraban las aguas en las precipitaciones violentas. Muchos de los bancales de la provincia de Ib datan de antes del siglo X. El pueblo yemení está dividido en fuertes unidades tribales compuestas por grandes grupos familiares. En el transcurso de los siglos se han desarrollado costumbres y signos externos que diferencian a un pueblo de otro. La mayor parte de los hombres lleva una jambilla o daga ceremonial a la cintura, y un ojo experto puede reconocer fácilmente a qué tribu o familia pertenece un hombre a partir de ella. También el modo en que se amarra su turbante es otro indicio.
Cada tribu elige a un jeque, que es un hombre respetado y supuestamente sabio, capaz de resolver conflictos dentro del grupo de acuerdo con la sharia, la ley islámica. En el caso de que se trate de un conflicto no resuelto con otra tribu, el jeque es el responsable de organizar y dirigir a su tribu a la batalla. Las jambillas son excelentes armas para el combate, pero ahora se viven tiempos de paz y jamás se desenvainan con ira. Lo que más se valora de ellas es su importancia ceremonial. La mayor parte de las jambillas ha sido heredada y, cuanto más elaboradas son, mayor posición tiene su propietario. Las más valiosas están hechas de plata y oro y su precio es incalculable. Recientemente, las hojas de las jambillas se han vuelto más curvadas, lo que las convierte en unas armas de combate muy poco prácticas. Esta jambilla tiene una larga historia que se remonta a tiempos anteriores a mi bisabuelo. Las dagas más valiosas son las que tienen las empuñaduras hechas con cuerno de rinoceronte. La región que rodea la ciudad de Hibla ha sido famosa por su café desde hace siglos, y en las laderas de las montañas hay esparcidas pequeñas plantaciones. Su valor como cosecha comercial siempre ha fluctuado mucho, y el café del Yemen nunca más volverá a alcanzar el alto precio que tenía en el siglo XVII. Sin embargo, sigue siendo un valioso producto de exportación, y el país produce unas 4.000 toneladas anuales. Cuando están maduros, los granos de café adquieren un color rojizo, y se contrata a mucha gente para recolectar la cosecha, que después se seca al sol durante 2 semanas hasta que los granos toman su característico color marrón. Aunque el café está cediendo rápidamente al petróleo, supuesto como principal producto para la exportación, sigue aún recaudando alrededor del 10% de las ganancias procedentes del extranjero. El café yemení es bastante diferente al europeo y se hace hirviendo en agua unos pocos granos durante un breve periodo de tiempo, hasta que el líquido se cuela y se sirve con azúcar y jengibre. Se guarda muy poco café para el uso doméstico y solamente se consume el de nivel más bajo. Hibla es una pequeña ciudad con una amplia historia. Está situada junto a la antigua ruta comercial que en un tiempo servía para transportar bienes y objetos preciosos entre el norte y el sur del país. Durante el siglo XI fue la capital de las tierras montañosas y prosperó bajo el reinado de la reina Arwa, que financió la construcción de los primeros campos en bancales y de la impresionante mezquita que hoy día aún se alza en la ciudad. La mezquita tiene 2 grandes minaretes que se yerguen desde hace casi 900 años. La reina está enterrada junto a la muralla septentrional, donde se ha construido una escuela coránica que es un lugar de peregrinación para los musulmanes de toda la región. La mezquita sigue funcionando y se va a celebrar una boda múltiple. Después de la ceremonia, los hombres y las mujeres se separan en 2 grupos y celebran recepciones diferentes. Los hombres se reúnen a las puertas de la casa de una de las novias y lanzan vítores hasta que aparecen los recién casados. Después, desfilan por las calles. Hoy es para mí un día muy grande. Toda mi familia ha venido a la boda. Algunos han viajado muchos kilómetros para ver cómo me casaba con una chica local. Yo trabajo en una granja y me he casado con una chica de un pueblo cercano. Hoy es un día muy alegre, pero estamos un poco nerviosos. Mi mujer solo tiene 19 años. Aunque no es la chica más guapa del mundo, tiene la personalidad más adorable. Yo trabajo para una compañía local de transportes y ella trabaja en el hospital. Adoro a mi nueva esposa, es todo lo que puedo decir. En esta región del Yemen la enseñanza islámica es muy formal y solo los hombres participan en las celebraciones públicas. La mayoría de los matrimonios se arregla de antemano y en algunos casos extremos las parejas no se conocen hasta el día de la boda. A pesar de sus limitaciones, los matrimonios organizados de antemano fortalecen los agrupamientos tribales y crean familias grandes y extensas. Proporcionan un mecanismo de apoyo y muy poca gente tiene que sufrir el desempleo o la pobreza extrema. Sorprendentemente para un país árabe, el índice de divorcios en la República Árabe y el Yemen es bastante elevado. Hasta un 20% de las mujeres de las zonas rurales vuelve a casarse después del divorcio.
En este aspecto, el Yemen se diferencia considerablemente de la mayor parte de los países árabes, en los que el divorcio o la muerte del marido se consideran como una catástrofe social para la mujer. Después de las celebraciones, cada una de las novias es llevada por su padre a la casa de su marido. Los hogares nupciales se iluminan brillantemente con luces de neón, lo que resulta un poco incongruente en una ciudad antigua como Gibla. La siguiente parada al norte, siguiendo la ruta de las caravanas, era la ciudad de Haya, en la parte más montañosa del Yemen. Los empinados senderos hacen difíciles en la región el viaje y las comunicaciones, y la mayor parte de los poblados permanece relativamente autónoma y aislada. Una gran parte de la zona está a más de 2000 metros de altitud, y durante la temporada húmeda, grandes y violentas lluvias, originadas por aire caliente que se enfría en alturas más elevadas, barren los pasos de las montañas. Los expertos han calculado que debido a la intensidad con que brilla el sol en las alturas elevadas y a la dificultad de instalar sistemas de riego en las regiones montañosas, el norte del Yemen necesita al menos una precipitación de 1 metro de lluvia al año. Afortunadamente, las lluvias en Haya son muy de fiar y durante los meses húmedos del verano cae a diario hasta 1 centímetro de lluvia. La desventaja es que las lluvias reducen las horas de trabajo de las gentes en el campo y que a menudo los caminos y los sistemas de comunicación son barridos por las aguas. En los años 70, el auge del petróleo en Oriente Medio alejó de esta zona a una gran parte de la población indígena, lo que tuvo un efecto catastrófico en la economía agrícola de la región. Muchas de las granjas se dejaron sin atender, y las lluvias barrieron el fértil mantillo en cuestión de años. Desde entonces, el gobierno nacional ha organizado programas de repoblación, y las gentes han vuelto para reclamar las granjas en bancales, algunas de las cuales tienen más de 1000 años. La ciudad de Haya está encaramada en una ladera montañosa, a 2800 metros sobre el nivel del mar. Su importancia estratégica la convirtió en escenario de muchos conflictos, por lo cual se construyeron unas elevadas murallas de 10 metros para protegerla de las invasiones. Lamentablemente, durante la guerra civil de los años 60, murió mucha gente en el conflicto, y la ciudad sigue mostrando las cicatrices de los bombardeos aéreos. La arquitectura yemení se integra naturalmente en su entorno, y los primitivos moradores de las montañas se convirtieron en maestros canteros. Enfrentados al problema de la escasez de terreno, se adaptaron y construyeron los primeros rascacielos del mundo, antes del nacimiento de Cristo. En Haya hay muy poco tráfico, lo cual no es sorprendente, y por motivos de seguridad, los antiguos arquitectos solamente construyeron una puerta de acceso a la ciudad. Los yemenitas consideran que son constructores natos y mantienen que ellos inventaron el rascacielos. La realidad es que todos los edificios de la ciudad tienen entre 4 y 6 plantas de altura. Estas casas torre están habitadas por diferentes generaciones de la misma familia, y cada planta de la casa tiene una utilidad diferente. La planta baja es para los animales y para el almacenamiento de bienes voluminosos, mientras que la planta superior es la más apreciada de todas. Se la llama mafraj, y es el lugar en el cual el dueño recibe a los invitados. Las plantas intermedias albergan los dormitorios y las salas de estar, las habitaciones de las mujeres y el diván, que es una amplia habitación reservada para las celebraciones. Aunque las paredes exteriores solo muestran piedra a la calle, las interiores están enyesadas y adornadas. Desde el mafraj se puede disfrutar de espectaculares vistas de la ciudad y del campo circundante. Pero en tiempos más agitados proporcionaban excelentes puestos de vigilancia. El abundante suministro de agua ha hecho enormemente fértil el campo de los alrededores, y la situación de Haya la ha convertido en el lugar ideal desde donde controlar la riqueza de la zona. Pero la población ha pagado un precio caro por este privilegio, y la ciudad ha sido escenario de constantes batallas. Entre 1530 y 1636, los turcos ocuparon la región tras deponer a los tayíes gobernantes.
Los invasores dejaron su marca en la región construyendo una gran ciudadela en el pueblo que funcionaba también como prisión. A menudo el control se mantenía encarcelando rehenes en las mazmorras de la ciudadela hasta que los hombres de las tribus zaidíes cesaban en sus hostilidades. A mediados del siglo XVII, los zaidíes consiguieron expulsar del Yemen a las fuerzas de ocupación y desde entonces han mantenido un fuerte sentido de independencia. Soy zaidí y he vivido en Haya toda mi vida. Estamos orgullosos de nuestra historia y no puedo pensar en un lugar mejor para vivir. El campo es rico y hermoso y el aire de la montaña es limpio y muy bueno para nuestra salud. Ahora la gente está volviendo a la región y hay hombres jóvenes que cuidan de los campos. No comprendo por qué la gente quiere vivir en grandes ciudades. Para mí esto es perfecto. Tenemos electricidad y la vida es más fácil y no tenemos ninguno de los problemas que trae la vida de la ciudad. Generalmente, las ventanas son los rasgos más decorativos de las torres vivienda. Tienen un calado de yeso y vidrio llamado takrim, que se añade por motivos de prestigio, y también ventanales hechos tradicionalmente con delgadas planchas de alabastro coloreado. El paisaje, intensamente cultivado, ha cambiado poco en el transcurso de los siglos, y los habitantes de la región llaman a los bancales los escalones hacia el cielo. Al sur de Haya, en la pequeña provincia agrícola de Al-Bahid, están las ciudades de Shimban y Kabkaban, que fueron construidas en el siglo I. El pueblo de Shimban se encuentra al borde de la fértil cuenca de Sanaa, al pie de una montaña. Esta región produce abundantes cosechas y se ha luchado por su dominio durante siglos. Para responder a la amenaza de la invasión, los antiguos habitantes de Shimban construyeron la ciudad fortificada de Kabkaban en la cima llana de la montaña. En tiempos de crisis, los habitantes se retiraban a lo alto de la montaña, detrás de las murallas, donde se había almacenado alimentos y reservas de agua durante las épocas de paz. En un acto tradicional que se remonta a hace más de 1000 años, los habitantes de Shimban y los de Kabkaban se reúnen en un mercado anual para festejar el Eid al-Adha. La costumbre celebra la prueba a que fue sometida la fe del profeta Abraham, a quien Dios ordenó que sacrificase a su hijo. A pesar de sus dudas y del amor que sentía por su hijo, Abraham estaba a punto de cumplir la orden divina cuando Dios intervino y permitió al profeta sacrificar un cordero en lugar de su hijo. Como parte de la celebración, se realiza un encuentro formal entre los dos pueblos. Unos disparos de rifle marcan el inicio de la marcha de los hombres de Shimban hasta la cima de la montaña. En la República Árabe del Yemen, las tribus están integradas en unidades aún más grandes que podrían llamarse federaciones tribales. Tienen una considerable influencia en el país y no podría formarse un gobierno nacional sin que hubiese una representación de los puntos de vista de los habitantes de Shimban y de Kabkaban. El encuentro refuerza los lazos existentes entre las dos ciudades y los hombres de Kabkaban reciben a sus hermanos de tribu fuera de las murallas de la ciudad. Cuando las tribus se han reunido, ambas partes intercambian juramentos de fidelidad. Los de Shimban
prometen suministrar alimentos y agua a los de Kaukaban, a cambio de su ayuda en tiempos de guerra. Cuando se han hecho las promesas, los hombres se dedican a la celebración agarrándose de la mano y bailando juntos. Desenvainan jambillas ceremoniales que representan las batallas que los pueblos están dispuestos a librar para defenderse los unos a los otros. Desde la guerra civil, los rifles Kalashnikov y Armalit se han convertido en los símbolos predilectos del poder. La celebración de la unidad tribal termina con un cántico masivo, en el que los hombres de las dos poblaciones se juran fidelidad. Una vez garantizada la paz y el mutuo apoyo para un año más, los hombres de Shimban regresan montaña abajo al terminar el día. La estabilidad creada es inmensamente importante en un país desgarrado por la guerra civil en los años 60 y al borde de otra en fecha tan cercana como 1974. La carretera principal que conduce a Sanaa, la capital del país, está generalmente muy concurrida, con tráfico que vuelve a casa desde el extranjero. La República Árabe del Yemen padece anualmente un déficit en su balanza de pagos, y el gobierno confía en las ganancias que los trabajadores inmigrantes traen a casa desde el Oriente Medio y la Unión Soviética. Pero el país es profundamente religioso, y sus leyes son un derivado de la Sharia islámica, por lo que una gran parte de la población critica la adopción por el país de un consumismo originario de Occidente. Inversamente, la República Árabe del Yemen se beneficia de su actitud abierta hacia el mundo exterior. En grandes proyectos económicos, como la electrificación y la construcción de carreteras, el gobierno ha recurrido a la experiencia de países como China y Japón. Alrededor de 2.000 obreros chinos trabajan en la construcción y reparación de carreteras. Su afluencia comenzó a finales de los años 60 y ahora ellos son responsables de más del 50% del desarrollo de la red de carreteras del Yemen. Los obreros trabajan en el país durante 3 años seguidos y ganan más o menos el doble de lo que ganarían en China. Pero las condiciones de vida son duras, ya que tienen que vivir en el lugar de la obra, en pequeñas cabañas o tiendas de campaña muy elementales. La compañía constructora comprobó que, aunque los hombres podían aguantar las duras condiciones del trabajo, la comida yemení no les sentaba bien y encontraron que era más eficaz importar comida china. Parecía irónico que un país con problemas en su balanza de pagos y un gran índice de desempleo rural buscase activamente la contratación de trabajadores extranjeros. El capataz de la obra nos lo explicó. A los yemenitas no les gusta trabajar en grupos organizados en un mismo lugar y durante largos periodos de tiempo. Y los chinos parece que trabajen mucho más deprisa. La mayoría de las carreteras principales que entran y salen de Sanaa han sido construidas por los chinos. La capital de la República Árabe del Yemen disfruta de una rara cualidad entre las grandes ciudades del mundo. Aunque es un atareado centro comercial,
con los habituales problemas del medio ambiente, es, a la vez, un gran museo al aire libre. Más que ofrecer reliquias sin vida, Saná conserva un estilo de vida antiguo. Según la leyenda yemení, la ciudad fue fundada por Sem, hijo de Noé, que fue guiado hasta este lugar por un ave después del gran diluvio. Después de Sem, en la ciudad se instalaron otros notables hombres religiosos del judaísmo, el islamismo y el cristianismo. En una época, Saná fue llamada Azal, en honor de Catán, en quien todas las tribus árabes sitúan sus orígenes. Saná significa literalmente ciudad fortificada. En el siglo X, el historiador yemení Al-Hamdani hizo constar que el rey sabeo Shardwar construyó las impresionantes murallas de la ciudad en el siglo II. La ciudad tiene una antigua tradición comercial y se desarrolló rápidamente debido a su situación en la ruta de las caravanas, entre el puerto marino de Adén en Arabia al sur hasta la Meca al norte. El mercado principal está compuesto por 40 pequeños souks que se especializan en diferentes bienes de consumo. Cada sector comercial está presidido por un jeque asuk, que es una especie de agente del comercio justo que está disponible para arreglar las disputas y para mantener la buena reputación comercial de su suk. En la historia del Yemen, Marib era la capital política del país, mientras que Saná era el centro del comercio. En los souks aún es posible comprar la mayoría de los bienes con los que comerciaban los antiguos mercaderes. Una de las visiones más tradicionales es la de los vendedores de jambillas. Los precios varían espectacularmente y los más elevados pueden llegar hasta más de $10.000 USA. El regateo no es algo muy común en el Yemen, aunque algunos de los más viejos lo siguen considerando como un estilo de vida. El arco principal del souk está donde acaba el camino de Adén. Cuando las caravanas que se dirigían hacia el norte llegaban aquí, hacían sus transacciones comerciales en Saná antes de continuar su viaje hacia la Meca, Bagdad o Amán. Los viajeros pagaban un impuesto mediante el cual obtenían protección en la ciudad y facilidades para el comercio que rápidamente iban a engrosar las arcas municipales. Durante la noche, los bienes se guardaban en el samsara, que era un edificio que servía de almacén y también de posada para los viajeros. Si el samsara de una ciudad tenía buena reputación, si se consideraba seguro, los viajeros se sentían atraídos hacia él. Los bienes menos preciados se almacenaban en el exterior y eran vigilados desde torres vigía por hombres a los que se llamaba Shaykh al-Laila. Al este de la antigua ciudad hay un mercado más moderno que se ocupa principalmente de alimentos y de ganado. Aquí el comercio es al por mayor y los restaurantes y los almacenes son clientes de este mercado. Uno de los bienes que más se vende aquí son los frutos secos, especialmente las uvas. En el Yemen se cultivan más de 30 variedades y el país exporta cada año miles de toneladas de pasas. Es costumbre yemenita el vender por volumen y no por peso, como en Occidente. En Saná hay un antiguo y afamado souk de joyas. Aunque la plata es el metal que tradicionalmente se trabaja en el Yemen, el oro empieza a hacerse popular debido al importante valor que tiene en todo el Oriente Medio. Desde tiempos de los Imairíes, la comunidad judía representaba a los joyeros del país, pero desde que se fundó el Estado de Israel, muchos de ellos emigraron y los yemenitas fueron ocupándose de ese oficio, especialmente en el campo de la platería que aprendieron de los judíos. La estructura de clase yemenita ha diferenciado siempre a las gentes según sus ocupaciones. Por ejemplo, los carniceros forman un grupo social mientras que los joyeros forman otro. Como regla general, los matrimonios se acuerdan siempre exclusivamente dentro de estos grupos y es muy difícil, por ejemplo, que el hijo de un joyero consiga un trabajo en el seno de otra profesión. Aquí se produce una enorme variedad de joyas, desde collares y pendientes hasta cadenas y amuletos que en su interior contienen pequeñas copias del Corán para ahuyentar el mal. Este es el más atareado y antiguo de los souks de joyeros del Yemen. La gente recorre grandes distancias para llegar hasta aquí y comprar y vender plata. Tradicionalmente recicla las joyas de plata y constantemente crean o vuelven a hacer preciosas joyas de este metal. La artesanía ha jugado desde siempre un papel extraordinario en la cultura yemení y las joyas de plata han sido tradicionalmente un medio cómodo y popular de pagar la dote sin la que ningún matrimonio yemení podría acordarse. A pesar de su aspecto, la mayor parte de las exquisitas piezas de plata no es tan antigua. En muchas tribus existe la costumbre de fundir las joyas de una mujer cuando muere y rehacerlas luego para que las use la generación siguiente. Se las considera como parte de la riqueza de una familia
y después se entregan como regalo de matrimonio o se emplean para financiar una peregrinación a la Meca. A pesar del fuerte ritmo del desarrollo urbano, una gran parte de la antigua Saná ha permanecido intacta. Muchas de las torres de vivienda tienen más de 400 años de antigüedad y están construidas según un estilo tradicional que hizo que la UNESCO lanzase en 1984 un proyecto internacional para salvaguardar la vieja ciudad. Las casas de Saná representan una fascinante mezcla de estilos y materiales yemeníes. Las primeras plantas están construidas en piedra y las más altas en ladrillo. Por motivos estructurales, la planta superior está hecha de arcilla, que es mucho más ligera. La casa del señor Hassan Zubieri es un ejemplo excelente de este tipo de construcción. La casa, de 6 plantas, tiene un gran vestíbulo en la planta baja, que originariamente habría sido utilizada como establo. Su diseño también está basado en la defensa. Si los invasores entrasen, entonces quedarían aislados en las habitaciones dedicadas a la vivienda hasta que pudiesen derribar las pesadas puertas que conducen al resto de la casa. La caja de la escalera está iluminada por pequeñas ventanas que pueden servir también para la defensa de la casa, pero que ahora están adornadas por atractivos vidrios de colores. La primera planta alberga los cuartos de baño y la cocina, que es en gran parte el centro de la vida familiar informal. El señor y la señora Zubieri tienen 4 hijas y un hijo, que pasan gran parte del tiempo en la cocina jugando o ayudando a las tareas domésticas. Una de las tareas principales es la de recoger leña para las grandes cocinas, en las que se hace toda la comida de la familia. La segunda planta tiene una gran sala alfombrada que conduce a un comedor formal y que sirve a la vez como dormitorio para los niños. Por la noche, los asientos se desenrollan y se convierten en unas camas muy cómodas. El cuarto del señor y la señora Zubieri está en la misma planta y está amueblado según el estilo tradicional yemení, que se considera el adecuado para un mercadero comerciante de la clase media. La mayoría de las casas tradicionales árabes se asegura con llaves de madera engranadas que se traban unas con otras como en un rompecabezas chino. La planta superior del edificio está reservada al mafrag, que literalmente significa la habitación que tiene buena vista. Se reserva para ocasiones formales en las que se reciben invitados o en las que se observan fechas religiosas. El mafrag alberga las posesiones más preciadas de la familia y está decorado con exquisitos objetos yemenitas y con alfombras persas. La luz de la habitación se filtra a través de los takrim de las ventanas, con sus complejos calados de formas redondeadas y angulares superpuestas, tradicionalmente hechas con alabastro de colores. Una gran parte de Saná permanece sin cambios. La mayoría de las calles está sin pavimentar, porque hasta 1960 los vehículos eran muy escasos. Las personas y el ganado apisonaban la tierra, de manera que el polvo no era problema.
El comercio del incienso y de la mirra es muy activo en la ciudad, y el souk en el cual se vende es relativamente moderno. Las tiendas están muy ocupadas y atareadas durante el Ramadán y la Égira, que son los meses del ayuno y de la peregrinación, fundamentales en la fe islámica. El incienso se usa en la mayoría de las ceremonias religiosas. El humo y el aroma que despide significa la purificación del espíritu en presencia de Dios. Muchos de los primitivos gobernantes yemeníes financiaron sus reinos gracias al control del comercio del incienso. La planta aromática es originaria del Yemen y de Omán, y era muy apreciada, sobre todo por los antiguos egipcios y romanos. Igual que los joyeros, los vendedores de incienso forman un grupo social específico que ha controlado el comercio durante miles de años y están orgullosos de su legado. Yemen sigue el calendario musulmán. El año se basa en el ciclo lunar y está dividido en 12 meses lunares que tienen 29 o 30 días. Esto hace su año 10 u 11 días más corto que un año lunar, que se basa en el calendario gregoriano que utilizamos en Occidente. La familia Zubieri se preparaba para celebrar el Año Nuevo. La pintura de las manos es un arte antiguo transmitido de madres a hijas y se practica en la mayoría de las ocasiones religiosas y seculares. Los dibujos se realizan con tinta india y dependen de la tribu y de las circunstancias de la niña en cuyas manos se dibuja. Las formas de puntos tardan alrededor de 1 hora en aplicarse y representan la historia de una vida. Los yemeníes consideran esto muy hermoso. En un país en el que las mujeres llevan velo, incluso dentro de la casa, se presta una especial atención al embellecimiento de los ojos y de las manos. El henna es una planta natural de Egipto, aunque se ha utilizado en todo el mundo musulmán desde hace siglos. Cuando las hojas se empapan en agua, producen un barro que se aplica al cabello o a las manos, para colorearlos con un tono rojizo que también es muy admirado en la sociedad yemenita. El día de Año Nuevo, la familia se viste con sus mejores galas y se reúne para brindar por la salud de todos, dando gracias a Dios por el año que ha pasado. La oración y el empleo del incienso son partes integrantes de los actos del día. Una fragancia especial, compuesta por ébano blanco de la India y por incienso, ha sido preparada para este día. Cuando el aroma ha llenado la habitación, se coloca un cacharro de barro encima del quemador para recoger el humo. Después de que el incienso se ha enfriado ligeramente, su fragancia se utiliza para endulzar un agua de manantial. El agua se lleva entonces para que se refresque en unas pequeñas torres construidas especialmente para crear un lugar a la sombra. Las familias musulmanas son muy patriarcales y el señor Zubieri tenía la prerrogativa de beber el primer sorbo simbólico después de desear salud para su familia y felicidad para el año venidero. La dulzura del agua se intensifica por el incienso y a los niños les encanta. El día de Año Nuevo es un día festivo para las familias del Yemen y durante toda la jornada los parientes se visitan los unos a los otros.
Una gran parte de la riqueza y de la prosperidad que ha disfrutado el Yemen se debió a su situación junto a las grandes rutas comerciales que atravesaban el Mar de Arabia y el Mar Rojo. Irónicamente, el lugar que fue en un tiempo el centro de la industria del incienso, fundamental para el país, sigue siendo algo desconocido para la mayor parte de los yemenitas. La región se encuentra en lo que hoy día es un territorio disputado por la República Democrática Popular del Yemen y Omán. Los documentos nos cuentan que ya en el siglo XI a.C. existía un provechoso comercio del incienso. Los imieríes, que ocuparon la punta sudoeste de la península de Arabia desde el siglo II a.C., fueron los primeros auténticos comerciantes emprendedores de la región. Pero desde entonces, este lugar ha quedado reducido prácticamente a la nada, y solo queda en él una pequeña comunidad pesquera. Quizás resulte chocante que esta tierra árida, poco atractiva, fuese llamada Arabia Felix, o Arabia Feliz, por los poderosos romanos. Fue el árbol del incienso y los productos aromáticos que producía los que ocasionaron estos grandes elogios. También resulta chocante que unas grandes civilizaciones comerciales naciesen del producto de un árbol tan humilde, que en un tiempo fue tan altamente valorado como el oro o como la más delicada de las joyas. Uno de los métodos que empleaban los imieríes para alejar a los extranjeros de este árbol y del interés que en ellos despertaba fue el de crear mitos que decían que los bosques estaban protegidos por gigantes y por serpientes aladas. El incienso se recolecta sangrando los árboles más pequeños. Si lo realiza un experto, el sistema es casi eterno y el árbol puede vivir durante cientos de años. El recolector corta raspando la corteza y al cabo de 10 días brota la savia y forma unos depósitos cristalinos que se pueden quitar fácilmente. Durante unos 3 meses se concentran en partes específicas del árbol que se raspan continuamente para extraer la savia antes de dejar que se regeneren. En la antigüedad, el trabajo de este recolector le hubiese convertido en uno de los hombres más ricos de la tierra. Pero los tiempos han cambiado. Viendo las ruinas de Sanharam, es difícil imaginar que cientos de toneladas de especias y de incienso se cargasen y se descargasen aquí. Pero se estaban realizando nuevos descubrimientos y Sanharam rápidamente cedió su importancia a lugares como Cochin, en la India, y Mascat, en Omán. Con el descubrimiento del petróleo, sin embargo, puede que la fortuna del pueblo yemenita vuelva a estar otra vez en ascenso. De antemano fortalecen los agrupamientos tribales y crean familias grandes y extensas. Proporcionan un mecanismo de apoyo y muy poca gente tiene que sufrir el desempleo o la pobreza extrema. Sorprendentemente para un país árabe, el índice de divorcios en la República Árabe y el Yemen es bastante elevado. Hasta un 20% de las mujeres de las zonas rurales vuelve a casarse después del divorcio.
En este aspecto, el Yemen se diferencia considerablemente de la mayor parte de los países árabes, en los que el divorcio o la muerte del marido se consideran como una catástrofe social para la mujer. Después de las celebraciones, cada una de las novias es llevada por su padre a la casa de su marido. Los hogares nupciales se iluminan brillantemente con luces de neón, lo que resulta un poco incongruente en una ciudad antigua como Gibla. La siguiente parada al norte, siguiendo la ruta de las caravanas, era la ciudad de Haya, en la parte más montañosa del Yemen. Los empinados senderos hacen difíciles en la región el viaje y las comunicaciones, y la mayor parte de los poblados permanece relativamente autónoma y aislada. Una gran parte de la zona está a más de 2000 metros de altitud, y durante la temporada húmeda, grandes y violentas lluvias, originadas por aire caliente que se enfría en alturas más elevadas, barren los pasos de las montañas. Los expertos han calculado que debido a la intensidad con que brilla el sol en las alturas elevadas y a la dificultad de instalar sistemas de riego en las regiones montañosas, el norte del Yemen necesita al menos una precipitación de 1 metro de lluvia al año. Afortunadamente, las lluvias en Haya son muy de fiar y durante los meses húmedos del verano cae a diario hasta 1 centímetro de lluvia. La desventaja es que las lluvias reducen las horas de trabajo de las gentes en el campo y que a menudo los caminos y los sistemas de comunicación son barridos por las aguas. En los años 70, el auge del petróleo en Oriente Medio alejó de esta zona a una gran parte de la población indígena, lo que tuvo un efecto catastrófico en la economía agrícola de la región. Muchas de las granjas se dejaron sin atender, y las lluvias barrieron el fértil mantillo en cuestión de años. Desde entonces, el gobierno nacional ha organizado programas de repoblación, y las gentes han vuelto para reclamar las granjas en bancales, algunas de las cuales tienen más de 1000 años. La ciudad de Haya está encaramada en una ladera montañosa, a 2800 metros sobre el nivel del mar. Su importancia estratégica la convirtió en escenario de muchos conflictos, por lo cual se construyeron unas elevadas murallas de 10 metros para protegerla de las invasiones. Lamentablemente, durante la guerra civil de los años 60, murió mucha gente en el conflicto, y la ciudad sigue mostrando las cicatrices de los bombardeos aéreos. La arquitectura yemení se integra naturalmente en su entorno, y los primitivos moradores de las montañas se convirtieron en maestros canteros. Enfrentados al problema de la escasez de terreno, se adaptaron y construyeron los primeros rascacielos del mundo, antes del nacimiento de Cristo. En Haya hay muy poco tráfico, lo cual no es sorprendente, y por motivos de seguridad, los antiguos arquitectos solamente construyeron una puerta de acceso a la ciudad. Los yemenitas consideran que son constructores natos y mantienen que ellos inventaron el rascacielos. La realidad es que todos los edificios de la ciudad tienen entre 4 y 6 plantas de altura. Estas casas torre están habitadas por diferentes generaciones de la misma familia y cada planta de la casa tiene una utilidad diferente. La planta baja es para los animales y para el almacenamiento de bienes voluminosos, mientras que la planta superior es la más apreciada de todas. Se la llama mafraj y es el lugar en el cual el dueño recibe a los invitados. Las plantas intermedias albergan los dormitorios y las salas de estar, las habitaciones de las mujeres y el diván, que es una amplia habitación reservada para las celebraciones. Aunque las paredes exteriores solo muestran piedra a la calle, las interiores están enyesadas y adornadas. Desde el mafraj se puede disfrutar de espectaculares vistas de la ciudad y del campo circundante. Pero en tiempos más agitados proporcionaban excelentes puestos de vigilancia. En el transcurso de los siglos se han desarrollado costumbres y signos externos que diferencian a un pueblo de otro. La mayor parte de los hombres lleva una jambilla o daga ceremonial a la cintura, y un ojo experto puede reconocer fácilmente a qué tribu o familia pertenece un hombre a partir de ella. También el modo en que se amarra su turbante es otro indicio.
Cada tribu elige a un jeque, que es un hombre respetado y supuestamente sabio, capaz de resolver conflictos dentro del grupo de acuerdo con la Sharia, la ley islámica. En el caso de que se trate de un conflicto no resuelto con otra tribu, el jeque es el responsable de organizar y dirigir a su tribu a la batalla. Las jambillas son excelentes armas para el combate, pero ahora se viven tiempos de paz y jamás se desenvainan con ira. Lo que más se valora de ellas es su importancia ceremonial. La mayor parte de las jambillas ha sido heredada y, cuanto más elaboradas son, mayor posición tiene su propietario. Las más valiosas están hechas de plata y oro y su precio es incalculable. Recientemente, las hojas de las jambillas se han vuelto más curvadas, lo que las convierte en unas armas de combate muy poco prácticas. Esta jambilla tiene una larga historia que se remonta a tiempos anteriores a mi bisabuelo. Las dagas más valiosas son las que tienen las empuñaduras hechas con cuerno de rinoceronte. La región que rodea la ciudad de Hibla ha sido famosa por su café desde hace siglos, y en las laderas de las montañas hay esparcidas pequeñas plantaciones. Su valor como cosecha comercial siempre ha fluctuado mucho, y el café del Yemen nunca más volverá a alcanzar el alto precio que tenía en el siglo XVII. Sin embargo, sigue siendo un valioso producto de exportación, y el país produce unas 4.000 toneladas anuales. Cuando están maduros, los granos de café adquieren un color rojizo, y se contrata a mucha gente para recolectar la cosecha, que después se seca al sol durante 2 semanas hasta que los granos toman su característico color marrón. Aunque el café está cediendo rápidamente al petróleo, su puesto como principal producto para la exportación, sigue aún recaudando alrededor del 10% de las ganancias procedentes del extranjero. El café yemení es bastante diferente al europeo y se hace hirviendo en agua unos pocos granos durante un breve periodo de tiempo, hasta que el líquido se cuela y se sirve con azúcar y jengibre. Se guarda muy poco café para el uso doméstico y solamente se consume el de nivel más bajo. Hibla es una pequeña ciudad con una amplia historia. Está situada junto a la antigua ruta comercial que en un tiempo servía para transportar bienes y objetos preciosos entre el norte y el sur del país. Durante el siglo XI fue la capital de las tierras montañosas y prosperó bajo el reinado de la reina Arwa, que financió la construcción de los primeros campos en bancales y de la impresionante mezquita que hoy día aún se alza en la ciudad. La mezquita tiene 2 grandes minaretes que se yerguen desde hace casi 900 años. La reina está enterrada junto a la muralla septentrional, donde se ha construido una escuela coránica que es un lugar de peregrinación para los musulmanes de toda la región. La mezquita sigue funcionando y se va a celebrar una boda múltiple. Después de la ceremonia, los hombres y las mujeres se separan en 2 grupos y celebran recepciones diferentes. Los hombres se reúnen a las puertas de la casa de una de las novias y lanzan vítores hasta que aparecen los recién casados. Después, desfilan por las calles. Hoy es para mí un día muy grande. Toda mi familia ha venido a la boda. Algunos han viajado muchos kilómetros para ver cómo me casaba con una chica local. Yo trabajo en una granja y me he casado con una chica de un pueblo cercano. Hoy es un día muy alegre, pero estamos un poco nerviosos. Mi mujer solo tiene 19 años. Aunque no es la chica más guapa del mundo, tiene la personalidad más adorable. Yo trabajo para una compañía local de transportes y ella trabaja en el hospital. Adoro a mi nueva esposa, es todo lo que puedo decir. En esta región del Yemen la enseñanza islámica es muy formal y solo los hombres participan en las celebraciones públicas. La mayoría de los matrimonios se arregla de antemano y en algunos casos extremos las parejas no se conocen hasta el día de la boda. A pesar de sus limitaciones, los matrimonios organizados. A medida que la demanda de incienso y de mirra aumentó a través del Mediterráneo, el comercio en general floreció por toda la península de Arabia. Las especias y las piedras preciosas llegaban a Cana desde la India, mientras que el marfil y el oro llegaban por barco desde el este de África, atravesando el Mar Rojo hasta el puerto de Al-Muja.
La situación de los antiguos reinos en el cruce de dos grandes rutas comerciales marítimas originó prósperas e influyentes sociedades. De hecho, los primitivos comerciantes del norte creían que todos los bienes preciosos eran originarios del sur del Yemen. Hasta que el navegante portugués Vasco de Gama descubrió la ruta hacia la India bordeando el Cabo de Buena Esperanza, el eslabón para el comercio por barco que unía el norte de África y Europa con la península de Arabia era el río Nilo y el Mar Rojo. El imperio sabeo yemení prosperó y la leyenda nos cuenta que Menelik, que era el hijo del rey Salomón y de la reina de Saba, se convirtió en monarca de Aksum, la Etiopía actual. Los afortunados destinos de Yemen y Etiopía han decaído espectacularmente. Entre los dos países existe solo el comercio más elemental. Los romanos llamaron a estas tierras Arabia Felix o Arabia Feliz a causa de las riquezas que encontraron. Tristemente, Etiopía padece ahora graves problemas económicos y un hambre terrible. El antiguo puerto de Al-Muja o Moca, como es conocido en Occidente, es representativo del declive de la región. Bajo el reinado de los Himyaries en el siglo I, el puerto prosperó como punto de transbordo entre Europa y la India. Por consiguiente, estaba controlado por toda una serie de intereses. En 1616, un viajero holandés, Peter van der Broek, vio una caravana de 1000 camellos en Al-Muja, cargados de bienes de procedencias tan remotas como Venecia y la costa oeste de la India. Entre los productos había café de cultivo local, que empezaba a hacerse popular en Europa. Al cabo de 2 años, tanto los ingleses como los holandeses habían construido en el puerto fábricas para el procesamiento del café. Durante estos años, el Yemen tuvo prácticamente un monopolio mundial de la producción de café, hasta el extremo de que Moca sigue usándose todavía como nombre de marca. A principios del siglo XVIII, la planta fue sacada clandestinamente del país y trasplantada a lugares como Java y Brasil, comenzando el declive de Al-Muja. El golpe de gracia llegó en 1839, cuando los británicos tomaron el puerto de Adén, en el mar de Arabia, lo que quitó a Al-Muja el resto del comercio. El Yemen ha sido siempre un lugar de rápidos cambios, pero particularmente en el transcurso de los últimos 20 años. Sus gentes están ahora repartidas entre 3 países independientes: el oasis de Neirán y la región de Asir, cerca de Arabia Saudí. Yemen del Norte, que es la zona del territorio más occidental, conocida como República Árabe del Yemen, y Yemen del Sur, que se llama República Democrática Popular del Yemen, y que, según su gobierno, es el primer y único estado marxista árabe del mundo. Pero la separación no es nada nuevo. La tierra habitada por los yemenitas nunca ha sido realmente un estado único. A 150 kilómetros de Al-Muja tierra adentro está la antigua ciudad de Hibla, en la región de Ib. La mayor parte de esta región está a 1500 metros por encima del nivel del mar, y durante el monzón del sudoeste, entre mayo y septiembre, las montañas reciben la mayor parte de las precipitaciones anuales. En la temporada húmeda puede caer hasta 1,5 metros de agua de lluvia, lo que da origen a la enormemente exuberante zona a la que los yemeníes llaman la provincia fértil. Todos los cultivos imaginables se dan aquí, desde dátiles y maíz hasta café y uvas. El constante suministro de agua asegura buenas cosechas, y algunos cultivos se recogen hasta 4 veces en un año. La provincia de Ib ha sido la despensa del Yemen durante miles de años. Sus productos ayudaron a financiar la expansión de los primitivos reinos, que cambiaban sus excedentes por bienes de lujo como el oro y el marfil. Unos campos llanos, en bancales, cortados en la montaña, demostraron ser el método más eficaz para el cultivo por una serie de razones. En primer lugar, exponían la máxima extensión de tierra al sol y a la lluvia, pero además el sistema de bancales conservaba el agua y reducía la cantidad de mantillo que arrastraban las aguas en las precipitaciones violentas. Muchos de los bancales de la provincia de Ib datan de antes del siglo X. El pueblo yemení está dividido en fuertes unidades tribales compuestas por grandes grupos familiares. El abundante suministro de agua ha hecho enormemente fértil el campo de los alrededores, y la situación de Haya la ha convertido en el lugar ideal desde donde controlar la riqueza de la zona. Pero la población ha pagado un precio caro por este privilegio, y la ciudad ha sido escenario de constantes batallas. Entre 1530 y 1636, los turcos ocuparon la región tras deponer a los tayíes gobernantes.
Los invasores dejaron su marca en la región construyendo una gran ciudadela en el pueblo que funcionaba también como prisión. A menudo el control se mantenía encarcelando rehenes en las mazmorras de la ciudadela hasta que los hombres de las tribus zaidíes cesaban en sus hostilidades. A mediados del siglo XVII, los zaidíes consiguieron expulsar del Yemen a las fuerzas de ocupación y desde entonces han mantenido un fuerte sentido de independencia. Soy zaidí y he vivido en Haya toda mi vida. Estamos orgullosos de nuestra historia y no puedo pensar en un lugar mejor para vivir. El campo es rico y hermoso y el aire de la montaña es limpio y muy bueno para nuestra salud. Ahora la gente está volviendo a la región y hay hombres jóvenes que cuidan de los campos. No comprendo por qué la gente quiere vivir en grandes ciudades. Para mí esto es perfecto. Tenemos electricidad y la vida es más fácil y no tenemos ninguno de los problemas que trae la vida de la ciudad. Generalmente, las ventanas son los rasgos más decorativos de las torres vivienda. Tienen un calado de yeso y vidrio llamado takrim, que se añade por motivos de prestigio, y también ventanales hechos tradicionalmente con delgadas planchas de alabastro coloreado. El paisaje, intensamente cultivado, ha cambiado poco en el transcurso de los siglos, y los habitantes de la región llaman a los bancales los escalones hacia el cielo. Al sur de Haya, en la pequeña provincia agrícola de Al-Mahid, están las ciudades de Shimban y Kabkaban, que fueron construidas en el siglo I. El pueblo de Shimban se encuentra al borde de la fértil cuenca de Sanaa, al pie de una montaña. Esta región produce abundantes cosechas y se ha luchado por su dominio durante siglos. Para responder a la amenaza de la invasión, los antiguos habitantes de Shimban construyeron la ciudad fortificada de Kabkaban en la cima llana de la montaña. En tiempos de crisis, los habitantes se retiraban a lo alto de la montaña, detrás de las murallas, donde se había almacenado alimentos y reservas de agua durante las épocas de paz. En un acto tradicional que se remonta a hace más de 1000 años, los habitantes de Shimban y los de Kabkaban se reúnen en un mercado anual para festejar el Eid al-Adha. La costumbre celebra la prueba a que fue sometida la fe del profeta Abraham, a quien Dios ordenó que sacrificase a su hijo. A pesar de sus dudas y del amor que sentía por su hijo, Abraham estaba a punto de cumplir la orden divina cuando Dios intervino y permitió al profeta sacrificar un cordero en lugar de su hijo. Como parte de la celebración, se realiza un encuentro formal entre los dos pueblos. Unos disparos de rifle marcan el inicio de la marcha de los hombres de Shimban hasta la cima de la montaña. En la República Árabe del Yemen, las tribus están integradas en unidades aún más grandes que podrían llamarse federaciones tribales. Tienen una considerable influencia en el país y no podría formarse un gobierno nacional sin que hubiese una representación de los puntos de vista de los habitantes de Shimban y de Kabkaban. El encuentro refuerza los lazos existentes entre las dos ciudades y los hombres de Kabkaban reciben a sus hermanos de tribu fuera de las murallas de la ciudad. La ruta de la seda por mar.
Arabia feliz. El Yemen es una de las más antiguas regiones habitadas de la Tierra, pero es muy poco conocido, hasta el punto de que muy poca gente podría situarlo en el mapa. Según la leyenda, Sem, hijo de Noé, fundó la ciudad de Saná, en el interior del Yemen, mucho antes del nacimiento de Cristo. Se trate de una leyenda o de una verdad, sí es cierto que la historia del país se remonta a los principios de los tiempos civilizados. Las primitivas civilizaciones florecieron gracias al comercio y en particular al control del incienso y la mirra que crecían alrededor de las costas meridionales de Arabia. El reino más importante era Saba, que fue fundado alrededor del año 1000 a.C. El Antiguo Testamento describe la visita de la reina Balquis de Saba a su vecino el rey Salomón. La reina de Saba, como ha llegado a ser conocida, fundó su imperio en Marib, que estaba en el tramo sur de la ruta del incienso. Viajó al norte para fortalecer las relaciones comerciales con el rey Salomón. Marib era una próspera zona agrícola por derecho propio. La árida región se volvió fértil en el siglo VIII a.C. tras la construcción de una gran presa que atravesaba el Wadi, que fluye entre las montañas de Balak al-Kibli y Balak al-Aswat. Esta notable hazaña de la antigua ingeniería, construida con roca de lava y piedra caliza, fue creciendo en el transcurso de los siglos hasta que llegó a alcanzar más de 16 metros de altura y ayudó a regar unos campos que mantenían una población de más de 50.000 habitantes. Originariamente se pensaba que este lugar había sido ofrecido a la reina de Saba, pero las excavaciones arqueológicas indican que fue construido en el siglo V a.C. y que en un principio se conoció como Aqwan, que significa Templo del Refugio. Arqueólogos americanos trabajaron en esta zona desde 1950 hasta 1952, cuando la hostilidad local contra el proyecto les obligó a abandonar el trabajo. Desde entonces, el desierto ha reclamado para sí gran parte del lugar y solo resultan claramente visibles los 5 pilares de la luna. Los habitantes locales siguen llamando a la zona el Trono de Balquis, a pesar de que los arqueólogos mantienen que los pilares fueron construidos en honor del primitivo dios yemenita del sol, Al-Magad, mucho antes del nacimiento del Islam y de la reina de Saba. Los antiguos reinos yemenitas crecieron a partir de una economía agrícola, pero los poblados situados a lo largo de la ruta comercial que corría desde el mar de Arabia hacia el norte, hacia la Meca, Amán y Bagdad, se convirtieron rápidamente en centros de riqueza y poder. En su desarrollo fueron esenciales los productos aromáticos, el incienso y la mirra, que eran apreciadísimos en todo el mundo civilizado por el olor que desprendían al quemarse. Unos jeroglíficos egipcios que datan del siglo XI a.C. han informado a los arqueólogos de que grandes caravanas de camellos transportaban los bienes desde el puerto marítimo de Quana, al sur del Yemen, hasta la ciudad de Asuán, en el Nilo, 2000 kilómetros al norte. Los productos aromáticos tuvieron un gran valor ritual y se valoraban tanto como el oro desde los tiempos de los antiguos egipcios hasta los romanos.